Les pido disculpas si es muy extenso. Em, ¿Me puedes ayudar, Dana, a la lectura, por favor, de este párrafo que empieza acá? Yo te digo hasta dónde porque creo que solamente lo necesitamos hasta un punto. Dana. Dana. Fumar es un hábito que actualmente se encuentra catalogado como nocivo, Listo. pero las Déjalo ahí. personas que ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que va a argumentar el párrafo? de fumar, profe. El de fumar, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué ideas nos dice, cómo va a argumentar esta idea, que fumar es un hábito que actualmente se encuentra catalogado como nocivo. Vamos a ver cómo argumenta esa idea. Entonces continúa, por favor, Dani. Pero las personas que apuestan sobre el hábito constructivo del tabaquismo exponen que el daño se produce principalmente por una serie de vasodilatadores y aglutinantes que se van acumulando en los pulmones en principio, Listo, déjalo en ahí. el que ¿Cuál es el primer argumento que nos da? Exponen el un daño que se produce principalmente por una serie de, bueno, estos son términos médicos, ¿en dónde? Los pulmones. Entonces ya nos da un argumento de que es un mal hábito, es un hábito nocivo, ¿listo? Continúa. principio en el que se basan esto es que bajo su experiencia personal no han sufrido de daños por fumar pipa o puro, algo que sí se presenta con el cigarrillo y más si el cigarrillo se fuma en forma diferente a la que utilizaron los indígenas. ¿Listo? Quienes lo Otro utilizaron. ahí. El principio en el que se basa esto es que bajo su experiencia personal no han sufrido daños por fumar pipa o puro. Pipa es una forma de que se usaba para fumar en los siglos pasados, en donde era un elemento tallado generalmente en madera. Se introducía el tabaco en un extremo y mientras se encendía con un fósforo, sí, con un fósforo, empezaban a inhalar el humo del tabaco. Era algo más personal. El puro, pues ustedes conocen que es un cigarrillo más ancho, más largo, más ancho, que pues obviamente dura muchísimo más. Entonces, ¿qué nos dice también? Algo que sí se presenta con el cigarrillo. Entonces dice que con estos métodos no era tan nocivo como sí con el cigarrillo. Entonces ahí ataca nuevamente el que fumar sigue siendo nocivo, independientemente de que si es pipa, puro o cigarrillo, sigue siendo nocivo. Listo. Se fuma en forma diferente a la que utilizaron los indígenas, quien lo utilizaban como medio religioso y con métodos poco convencionales. Entonces ahí va, hace un recuento, primero médico, después hace un recuento, un argumento desde la experiencia y refuerza el argumento con un un hecho histórico. Los indígenas, ellos fumaban para sus diversos rituales en torno pues a su cultura, pero entonces se dice que nuestra cultura occidental pues es ya fuma es porque quiere, o sea, no es un ritual ni es algo significativo, sino es más como ustedes lo conocen, un vicio, generalmente, un vicio, ¿listo? Continúa, Dana. El cigarrillo se fuma llegando a los pulmones y los fumadores de puro solo degustan el humo y el sabor que se produce el maridaje. Al maridar. Listo. Entonces, nos dice cómo funciona el hecho de fumar. Llega a los pulmones y los fumadores de puro solo les gusta el humo y el sabor que produce. Cuando se fuma puro, no se introduce el aire a los pulmones, el humo a los pulmones, sino se mantiene en la boca. Entonces, es muy diferente la forma en que se consume el cigarro, por decirlo de alguna manera. Pero el cigarrillo sí se consume ya directamente entrando a los pulmones, que es mucho más dañino, ¿listo? Cambio, el puro solamente afecta es la boca, los dientes,
los tejidos, las encías, todo eso. ¿Listo? Eh, entonces, muchachos, yo quiero saber si ustedes ven un cambio totalmente diferente al narrativo, si lo logran denotar, si lo logran diferenciar. ¿Sí lo podemos diferenciar? Pues que, profe, que en el narrativo no cambia el tema, sí sigue, Ajá. va siguiendo con el tema. Y pues en el otro, pues cambia el tema. Listo. Bien. Diste ahí una perspectiva. Joseph, claro, habla. Profe, que en uno hay un cuento y que en el otro es de la vida real. Exacto, esa también es otra característica. Entonces, voy a resumir. Leonardo nos dice que aquí no se cambia la historia en este. ¿Listo? Porque en realidad sigue una línea, hay un hecho cronológico. Aquí no hay un hecho cronológico en este texto, no lo hay. Lo que sí da son argumentos, argumentos. ¿Cómo sabemos en este párrafo qué argumento hay? Entonces, cada vez que vemos un punto aparte, un punto seguido, significa que hay una idea, un argumento totalmente diferente, pero que aún así sustenta la idea principal, que cuál es, que fumar es un hábito que actualmente se encuentra catalogado como nocivo. ¿Listo? De eso se trata un texto argumentativo. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, profe. señor. ¿Listo? Sí, señor. Creo que solo nos faltan estos dos. Vamos a pasarlos rápido y terminaríamos ahí. Párrafos aclarativos. Joseph, ayúdame con la lectura, por favor. Consiste en la aclaración de ciertos puntos del texto. Suelen estar en la parte inferior del texto, al cual hacen acotación Acotación. Sí. o en la parte final del libro. Bueno, esos son tipos de párrafos en donde hacen como aclaraciones puntuales. Generalmente, digamos, ahorita vemos un ejemplo, pero quiero que vean. Entonces, aquí puede haber un numerito en la parte de abajo del libro y nos dice, acotación, ese concepto hace referencia al hecho en donde se aclara una incógnita alrededor del texto. Entonces nos define este concepto en un parrafito. Esto va aparte del texto, no es algo que pertenezca al texto con general, sino son como aclaraciones que se hacen, como digamos un concepto que no se entiende, una idea de dónde se saca, etcétera, etcétera. Esto ya vamos a ver un ejemplo, eso es sencillo. Párrafos de diálogos, que son como los que vemos más en el tema narrativo. Entonces, también en el teatro se ven, entonces es más arraigado a los géneros literarios. Juan Manuel, ¿me puedes ayudar con la lectura? Párrafos de diálogos. Señor, desde el párrafo de diálogo, Sí, señor. el desarrollo la conversación o el diálogo de varias personas hablantes. El tipo de párrafos son comunes en las novelas y cuentos. Listo. Entonces, son párrafos en donde generalmente no llevan un orden como vemos acá, sino que ahí sí les doy la razón a algunos cuando me daban sobre el tema de frases y eso, porque desarrolla frases independientes, pero que aún así mantienen una linealidad que es que una conversación. ¿Listo? Vamos a ver cómo se ve en el plano del ejemplo. Entonces, permítanme, les paso acá la diapositiva. Listo. El párrafo aclarativo, entonces aquí lo vemos. Nos da como una pequeña introducción de un personaje, Izquierdo Moreno, etcétera, etcétera. Y aquí, en la parte de abajo, si se dan cuenta, aquí encontramos ese párrafo aclarativo. O sea, nos dice, generalmente, estructuralmente se le conoce como el pie de página. Y ahí nos dice aclaraciones puntuales en torno a un tema. Entonces nos dice, Izquierdo Moreno, pero entonces nos dice aquí como que qué es lo que hizo, pero no sabemos quién es. Entonces acá abajo nos dice, miren, Izquierdo Moreno
nació no sé qué y hizo este libro. ¿Listo? Bueno, aquí es una referencia bibliográfica. Es más bien como el libro que hizo. El libro de donde se saca esto. Entonces, para cerrar lo de la nota clara, lo del párrafo de aclaratorio, son definiciones puntuales de un texto en general, pero que son como notas, noticas que se agregan al final de cada texto, por si en algún momento la idea de alguna de estas partes del párrafo pues no es clara, entonces la puntualizan acá, la esclarecen un poco más. ¿Listo? Bien. Vamos a ver el de diálogos. Miren, el de diálogos. El de diálogos, esto es un párrafo entero. Este es un párrafo entero, pero tiene una estructura diferente. ¿Qué pueden ver de diferente en este párrafo, muchachos? ¿Qué podemos ver de diferente a los que Profe, vimos anteriores? que hay puntos aparte. Que hay muchos puntos aparte. Bueno, ¿qué más podemos decir? ¿Profe, que hay punto y coma? Bueno, que hay punto y coma, pero me refiero más a visualmente. Visualmente, ¿qué diferencia hay entre esto a esto que hay acá? ¿Qué diferencia hay? Profe, entre paréntesis. No, nadie me dijo como que no, las ideas están separadas. Hay espacios y parece como que alguien está hablando. Vamos a ver cómo se ve ese párrafo de diálogos. Entonces, puede ser Brady. Brady, tú me puedes ayudar a leer como este párrafo entero. Vamos a descubrir de qué cuento se trata. Ah, ¿todo eso, profe? Sí. ¿Y ahora qué haré? Mis hermanos trabajan juntos y harán fortuna, pero yo solo tengo un pobre gato. El gato, que no andaba muy lejos, le contestó: no os preocupéis, mi señor, estoy seguro de que os será más valioso de lo que pensáis. Así como dijo el amo, incrédulo, dadme una parte de botas y un saco y os lo demostraré. Bien, gracias, David. ¿Qué cuento es? El gato con botas. El gato con botas. Es el gato con botas. Pero entonces lo característico de acá es que este tipo de párrafos denota un diálogo entre personajes. ¿Qué personajes están hablando acá? ¿Qué personajes están hablando acá? De un señor y del gato. El amo El gato. y el gato. El gato y los hermanos. Listo. Entonces, como su nombre lo dice, el párrafo de diálogo es donde encontramos una conversación entre personajes. Generalmente, este tipo de párrafos también los encontramos en el plano narrativo, en el plano imaginativo, en donde pues prácticamente todo el mundo puede, los animales pueden hablar, donde los seres humanos pueden interactuar con los animales, etcétera, etcétera. También se da en el teatro. En el teatro lo que vemos nosotros es en realidad un proceso en donde se tiene que memorizar una serie de diálogos, no es algo que se inventan, se tienen que memorizar todos esos diálogos y eso también va en torno a un género literario que es el teatro. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas y inquietudes hasta ahí? No, señor. Bueno. ¿Seguros? Seguros, profe. Bueno, entonces muchachos, en la siguiente clase empezaremos con una actividad acerca de este tema. Les sugiero que por favor lo repasen bastante. Si quieren, por favor, anoten ahí. Repasar tema del párrafo. La clase va a quedar colgada hoy. Esta
y ya está colgada la de la clase anterior para que por favor la repasen. Importantísimo eso, les recomiendo bastante eso. Bien, muchachos, nos vemos ahorita a las 10, entonces cualquier cosita, pues estoy pendiente ahí, ¿listo? Chao, muchachos, que les vaya bien, hasta luego. Chao, profe.